De vuelta en el control de la mañana por Azúcar 89.1. Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Wadi Macler Reynoso, director de Azúcar 89.1 y del control de la mañana. Les invito a que se unan a nuestro canal de YouTube. Suscríbase en Azúcar 89.1 Oficial. Repito, Azúcar 891 Oficial, y ahí verán todo nuestro contenido, tanto del control de la mañana como toda la programación de Azúcar 89.1. Nos vemos ahí. Como hemos prometido en este control de la mañana y lo estuvimos anunciando, estamos en conexión ya directa vía telefónica con el escritor, economista, ha desempeñado importantes funciones a lo largo de los años, desde el 1997 hasta recientemente 2012. 2012, y en diferentes cargos, como podemos citar el Tesorero Nacional, Contralor General de la República, Superintendente de Valores, Superintendente de Bancos y Contralor General de la República. Todos esos puestos lo ha desempeñado, además de que es un escritor que ha escrito unos 5 libros de economía y que tiene un amplio conocimiento de la economía dominicana. Estamos en conexión directa vía telefónica con Evanjoy NG Cortiñas. Este nombre es un poquito siempre como complicado de pronunciar. ¿Cuál es la pronunciación? Bueno, como yo lo he escuchado, porque hay una película de un héroe que se llama Ivanhoe. Creo que esa es la pronunciación correcta. Ivanhoe NG Cortiñas. Pero ¿quién mejor que él para que nos para diga que nos aclare, la pronunciación? No es un correcta. nombre común, exactamente. Verdad, no es un nombre frecuente. Buenos días, licenciado. Bienvenido al control de la mañana. Buenos días al equipo del control de la mañana. Gracias por darme esta oportunidad. A decir verdad que con la presentación que me han hecho acerca de mis haberes profesionales, tal vez pueda conseguir trabajo allá en la región este del país, ¿no? Nos quedamos cortos con la presentación. Eso es. Porque, gracias. Honestamente, si lo presentamos completo, corríamos el riesgo de llegar hasta las 10 de la mañana solamente la presentación. Wow. Y que claro, en este momento que vive el país, hablar a través de un medio que se llame Azúcar 89.1 sirve para endulzar estos tragos amargos de la reforma fiscal que el gobierno está promoviendo, ¿no? Oye, usted también desayunó algo, ¿verdad? Especial, porque está creativo con todo esto, y la verdad es que para nosotros estamos de acuerdo que para tratar estos temas y el impacto que ha causado, hay que poner un poquito, una pizca de azúcar o una pizca de humor. Él lo llamó un trago amargo. Él lo llamó un trago amargo. Nosotros le pusimos el chuchazo. Es un tema. Bienvenido al Control de la Mañana. Este es un programa de cobertura casi nacional. Cubrimos diferentes regiones y estamos a través de la plataforma. O sea que mucha gente está escuchando este conversatorio que estamos iniciando, y usted forma parte de una especie de conversaciones que estamos estableciendo con diferentes expertos en la materia, y qué mejor que usted, que ha desempeñado cargos importantes en el país que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con todo esto. Sí. Y que es conocedor de las raíces de la economía dominicana, porque sus títulos y sus libros así lo expresan. Por ejemplo, uno que habla de la economía, casi todo sobre la economía dominicana es uno de sus libros, la falsibilidad en la economía dominicana es otro libro. O sea que ha especializado su trabajo en la economía dominicana a nivel de diferentes aspectos. Entonces, vamos a aprovechar su presencia vía telefónica para que hablemos de la reforma. Lo primero que se me ocurre preguntarle es su opinión, para que entremos en materia, acerca de este proyecto. Bueno, este proyecto, que el gobierno lo ha denominado proyecto de modernización fiscal, tiene
por nombre digamos, un adjetivo que lo vincula directamente con el Partido Revolucionario Moderno, porque ellos hablan de modernización fiscal y obviamente de moderno o de modernización lo único que tiene es que lo hace el partido de gobierno, que es el Partido Revolucionario Moderno. Porque esta reforma, lejos de ser moderna, lo que es una vía impositiva para provocar una situación, digamos, de brutal contra la población general. Estamos hablando de los consumidores, estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los emprendedores, en fin, de todo el dominicano que tiene que llevar el día a día para poder subsistir en esta situación. Este proyecto de reforma fiscal de modernidad no tiene nada. Y no tiene nada, digo ahora, y lo he dicho ya en otros momentos, porque no tiene nada que pueda ayudar a combatir la informalidad. No tiene nada que tenga que ver con combatir el déficit fiscal. No tiene nada con lo que tenga que ver con disminuir la deuda pública que ha crecido significativamente en este gobierno en más de 19 mil millones de dólares. No tiene nada que uno pueda decir que va a favorecer a los sectores de menores ingresos, sino que por el contrario, esta reforma lo que va a producir es una contracción económica, una contracción en la inversión, un golpe al ahorro, un golpe al consumo. En fin, es un bombazo, como le ha dicho el compañero el presidente de nuestro partido, el compañero Leonel Fernández, que esto es un bombazo fiscal y que también yo he denominado una reforma fiscal brutal porque afecta en forma indiscriminada a los sectores de menores ingresos y a la clase media del país. Usted ha dicho recientemente, dentro de las cosas que ha establecido y que hemos dado seguimiento, se ha referido a que es posible que haya una caída, si se aprobase así, este proyecto de reforma fiscal, que va a haber un impacto en el Producto Interno Bruto y que habría una caída parecida a otras de finales de los 90 y principios del 2000. Así es. Los precedentes que tenemos en la República Dominicana en torno a importantes reformas fiscales que se han hecho en el pasado, como por ejemplo la que realizó el doctor Jorge Blanco, presidente de la República para entonces en el año 1983, que fue quien instauró el ITEVIS en el país con un 8%. Luego de esa reforma, el PIB, el Producto Interno Bruto, cayó al año siguiente en 1.8%. Posteriormente, en el año 1992, también se hizo una reforma fiscal profunda que tuvo que tocar lo que hoy denominamos el Código Tributario e hizo que la economía también se contrajera. Y lo propio aconteció con la reforma fiscal de Hipólito Mejía. La del 92 la hizo Balaguer, la del 2000 la hizo Hipólito Mejía, que hizo que la economía entrara en un proceso recesivo durante más de 2 años. De manera que esta reforma, que es regresiva, la actual, a mí no me cabe la menor duda que afectando al sector textil, por ejemplo, que emplea alrededor de 70,000 trabajadores en un importante sector que motoriza la dinámica económica dominicana, así como también al sector de turismo, que tiene una implicación importante ante el hecho de más de 150,000 empleos que tiene ese sector, al quitársele las exenciones fiscales. Pero también estaría ocurriendo con el sector de la construcción, que es otro sector dinámico en la economía dominicana, ante el hecho de que se le estaría colocando más impuestos a lo que se denomina el impuesto a la propiedad inmobiliaria, mejor conocido como el IPI, y que estarían bajando el umbral de 9 millones o 9.8 millones y lo están bajando a 5 millones de pesos. De manera que un ciudadano que, por ejemplo, paga actualmente, tiene una propiedad, un apartamento que vale 10 millones de pesos, actualmente paga el 1% por la diferencia, que son 200,000
porque el umbral es 9.8 millones. Y el 1% de 200.000 son 2.000 pesos que paga actualmente una propiedad inmobiliaria de 10 millones de pesos en la actualidad. Pero ¿qué resulta? Si se aprobase la reforma fiscal, bajando el umbral de 9.8 millones a 5 millones, ese mismo inmueble, ese mismo apartamento, esa misma casa, que cuesta hoy día 10 millones de pesos, pasaría a pagar 50.000 pesos al año. De manera que por eso que estamos hablando de que esta es una reforma fiscal brutal. Eso por el lado del IPI. Y explicando un poco el tema de cómo impacta en la contracción económica. Pero también lo podemos ver por el lado del consumo, que también motoriza la dinámica económica del país. Al imponerle el 18% de ITEVIS a productos de la canasta básica familiar, estamos hablando, digamos, del aceite, estamos hablando de la habichuela, de la carne de cerdo, de la carne de res, de la cebolla, de los ajíes, de las verduras, de la batata, del ñame, de la yautía, del agua incluso, que hoy día no paga el 18% de ITEVIS. O sea, todo eso estaba exento. Todo esto está exento hasta este momento de ITEVIS. Exactamente. Y de aprobarse la reforma a partir del 1 de enero del 2025, tendríamos que pagar el 18%. Le voy a poner un ejemplo concreto. O sea que, disculpe, lo que usted está diciendo, que por ejemplo el agua purificada, sí, el agua que uno compra, el botellón cuesta cerca de 40 pesos, qué sé yo, podría tener incluso un aumento porque va a tener que pagar impuestos. Pues por supuesto, en el caso hipotético de que cueste 40 pesos, como usted dice, pasaría a costar casi 48 pesos. Por lo tanto, solamente en el botellón de agua habría un aumento de 8 pesos. Pero eso no es un día, sino cada vez que usted lo compre, ¿no? Pero también pasa con la habichuela. La habichuela cuesta la libra, dependiendo la variedad, alrededor de 155 pesos la libra. Pero si usted le imputa, le calcula, le impone el 18% del ITEVIS, que ellos quieren llamarle IVA, de 155 va a pasar a 184 pesos. De manera que por eso que yo le digo que es brutal, porque mientras los ingresos de ustedes, los ingresos de quienes nos escuchan, permanece igual, permanece constante, el incremento de los precios se va a mover hacia el alza. Y la inflación pudiera llegar hasta un 2% adicional. Por lo tanto, estaría afectando la capacidad de consumo, la capacidad de ahorro de la gente, y por eso es que yo sostengo que el PIB puede contraerse en el año 2025 como aconteció en el 83, como aconteció en el 92 y como aconteció en el año 2000. Sí, licenciado, le habla el doctor Bruno Cueva, un saludo afectuoso. Mi pregunta es la siguiente. Gracias. ¿Podría citarnos algún ejemplo de un país que haya hecho una reforma parecida en términos de agresividad, en términos de la cuantía monetaria que plantea elevar? ¿Qué ha pasado en países que hayan hecho una reforma parecida a la que se está planteando? ¿Esos países han avanzado? ¿Se han atrasado? Ya usted citó aquí lo que pasó con la poblada de Jorge Blanco. Pero queremos saber de otros países. ¿Hay algún ejemplo en que haya sido positiva? Por supuesto que hay referentes negativos, no positivos, sino negativos, que positivos no lo hay, que es Colombia. Colombia hace poco estuvo inmersa en una discusión en torno a la reforma fiscal. Como allá se estaba elevando el IVA, y que por lo tanto iba a tener un carácter regresivo, igual que aquí, la reforma fiscal, la población se expresó manifestando desaprobación de ese intento de reforma por parte de las autoridades colombianas. Tuvieron que retirar el proyecto de reforma, modificarlo en forma sustantiva, que es lo que está pidiendo la población en la República Dominicana. Yo estoy promoviendo desde hace ya unos días que el gobierno lo que debe es retirar ese proyecto, esa propuesta que está en el Congreso de la República, y elaborarse una reforma dentro del marco de un pacto fiscal, como lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, a fin de elaborar una propuesta que sea progresiva, que tenga un carácter en el gasto público inclusivo y que tenga, por el lado del financiamiento, le imponga un stop
a el tema de la política de endeudamiento que ha mantenido durante varios años, y el anterior también, el aumento de la deuda pública dominicana. Sí, tengo otra inquietud también. En su opinión, si le tocara a usted hacer la modificación, ¿qué puntos específicos usted cree que habría que abordar? ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué aconsejaría? Y finalmente, ¿qué va a pasar si esto se aprueba así como está? Mira, mi papel ahora no está la de pronunciarme en torno a las características que debe contener una nueva propuesta de reforma fiscal. Mi papel ahora es ayudar a crear conciencia, aportar, colaborar en el imaginario social para que la población asuma este discurso de que esta reforma fiscal le impacta negativamente, y a su vez para que el gobierno recapacite y retire del Congreso de la República ese proyecto de ley. Una vez se lo retire, entonces pasaríamos a la fase de las propuestas, porque no hacemos nada con tratar de nadar en río revuelto. Hoy día, si usted propone algo, va a quedar en el vacío, porque el gobierno, de manera, digamos, unilateral, formuló y presentó una propuesta sin tomar en cuenta a nadie. Entonces no es cierto que van a tomar en cuenta a la población, a los que podemos opinar en estos temas. Por ejemplo, el presidente de la República ha dicho, así también lo ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, que el escenario son las vistas públicas que se están realizando en la Cámara de Diputados. Y yo le digo a la población dominicana, ¿y cuándo las vistas públicas han hecho que se modifique algo? No, la vista pública es un formalismo para que la gente se ponga un bobo y se entretenga. Las vistas públicas solamente es un cumplido. Realmente los legisladores dominicanos, penosamente, hoy y en el pasado, operan en función de las líneas que le bajen sus partidos, especialmente el partido de gobierno. Por lo tanto, yo no tengo ninguna esperanza que en ese espacio se pueda hacer algo respecto a lo que sería una modificación. Lo ideal es que la retiren y el gobierno, en conjunto con la sociedad, vale decir, los empresarios, los profesionales, los académicos que pueden opinar en esta dirección, los manejadores de grandes proyectos habitacionales y demás, puedan opinar. Y le agreguemos, y valga la redundancia, un valor agregado a una propuesta que salga consensuada, y no con el verticalismo con la que se ha manejado esta. Muy bien, estamos conversando con el economista y escritor. Dijimos ahorita que nos diera la pronunciación correcta de su nombre. Ay, sí. Ivanhoe NG Cortiñas. Ivanhoe. Yo sabía. Ivanhoe. Sí. Yo pegué. ¿Viene de dónde ese nombre? Es de origen inglés. Lo que pasa es que mi mamá lo castellanizó. Quiere decir que originalmente el nombre se escribe Ivanhoe, pero se pronuncia Ivanhoe. Y el escribano, cuando me registró las oficialidades de este país, muchos hicieron eso. Lo escribió como se escuchó, y a mi mamá le gustó y lo dejó así. Ok. Bueno, ya saben que estamos conversando con el escritor y economista Ivanhoe NG Cortiñas, y precisamente por ser exfuncionario en diferentes periodos de gobierno, de tener ese background de un gran economista y de escritor, estamos hablando con el economista, pero quizás haya alguna resistencia en un segmento de la población que lo vincule de manera partidaria, como usted ahorita decía. Sé que está haciendo un aporte al país en esta discusión. Para los que opinan de esa manera, ¿qué usted dice? Bueno, decirle que estamos viviendo en un país democrático en el que todos debemos y podemos opinar de manera racional, de manera respetuosa, que creo que es la forma en que lo hago.
lo hago de una manera profesional. Hay puntos de vista distintos, eso es importante, que las partes tengamos puntos de vista distintos, lo que es que ponderar, evaluar esos puntos de vista distintos, ver la viabilidad, la posibilidad y bueno, asumirse. Yo no creo que yo tenga la verdad absoluta, pero tampoco creo que el otro la tenga. Muy bien. Licenciado, con relación al cambio, a la modernización del término IVA por el de ITEVIS, ¿y cuál otra cosa el gobierno está modernizando en lo que sería esta propuesta de modernización fiscal, a su entender? Y en cuanto a lo que es la estructura de este proyecto de reformas, ¿qué otra cosa positiva usted le puede encontrar o cuáles son las que son más negativas de ella? Mira, ante su pregunta puedo formular dos reacciones. Como van las reacciones sociales en el país con los cacerolazos, con todas las manifestaciones de desaprobación por parte de sectores de la vida nacional importante, tanto empresarial, comercial, profesional y demás, la reforma fiscal parece que iba, porque iba haciendo asociación con lo del impuesto. IVA con lo del impuesto, ¿no? Impuesto al valor agregado, sí. IVA, entonces sí. Ya no va. Exacto, porque como va la presión social, creo que cabe la posibilidad que... Yo dije que usted desayunó hoy. Óigame, tiene una lucidez para esa. Quedó muy bien eso de que iba. Pero en cuanto al cambio, sí, ¿qué usted considera como economista? Perdón, pero déjeme completar la idea. Y lo segundo es que solamente en el siglo XVII, cuando los impuestos se pagaban en especies, es decir, en productos, y que pasado a pagarse en dinero, en efectivo, como lo conocemos hoy día, para esa época, siglo XVII, estamos en el XXI, es decir, hacen... el 4 siglos, ¿no? Que para aquel entonces se le podía llamar modernización a los impuestos, porque hubo un cambio de tránsito, hubo un tránsito de impuestos en especie a impuestos en efectivo. Pero ahora no. Lo único moderno, reitero, es que lo ha formulado el Partido Revolucionario Moderno. Es lo único nuevo que tiene esa reforma. Esta reforma es brutal, esta reforma... lo es así porque es regresiva, atenta contra la dinámica económica, contra los bolsillos de cada uno de los que nos escuchan y ustedes que son los productores y conductores de ese programa. ¿Ustedes saben cuánto vamos a pagar nosotros en el año 2025, cada uno de nosotros, sin que nos pidan permiso, sin que nosotros autoricemos? No menos de 26,000 pesos adicionales a los que pagamos hoy día por esa reforma. Gústeme a uno o no le guste. Entonces, la reforma me refiero, porque no nos gusta, obviamente, que nos coloquen más impuestos. Yo no creo que nadie lo celebre. Entonces, es una razón poderosa como para decir que ¿cuál es la modernidad de eso? ¿Se pondrá de moda? Por el contrario, no se va a poner de moda porque está afectando a los ciudadanos. Muy bien, le preguntaba acerca de un aspecto positivo y cuáles son los más negativos que usted cree que puede tener esta reforma, este proyecto. Como aspecto positivo, yo creo que de los 122,000 millones de pesos que pretende recaudar esta reforma, solamente los impuestos ¿puede repetir la cifra? 122,000 millones de pesos pretende recaudar esta reforma. Y de esos 122,000, 33,000 yo creo que pueden justificarse, como son los impuestos a las bebidas alcohólicas, sí, los impuestos a las bebidas azucaradas, aunque puede revisarse un poco en cuanto a disminuir su impacto, porque muchos pobres consumen muchas bebidas azucaradas, aunque hay que reconocer que sería un impuesto saludable porque induciría a que la gente consuma menos azúcares, ¿no? Y sabemos cuáles son los impactos negativos que tiene la salud de la gente el consumir mucho azúcar. El hecho de que el impuesto, el anticipo, no le estarían pagando los micro y pequeños productores o empresarios,
me parece que son iniciativas positivas que uno puede valorar de esta reforma fiscal. Bueno, algunos impuestos que tienen que ver con el selectivo, algunos impuestos que tienen que ver a impuestos sobre la renta, me parece que son aspectos positivos de la reforma. Sin embargo, el grueso, porque estamos hablando que más del 70%, 70 y pico largo por ciento de los 122 mil millones de pesos tienen carácter regresivo y en nada beneficia a los ciudadanos. Bueno, ¿era necesario o no la reforma? Es urgente para hacer todo esto el gobierno incluso tiene una campaña publicitaria que lo vincula el asunto de la reforma fiscal con el tema de hacer un pacto ideal, un pacto nacional para tener mejor agua potable, mejores hospitales, mejor policía, mejor seguridad y una serie de aspectos nacionales que dice que ese dinero se va a implementar, a invertir en eso. ¿Es necesaria, era urgente la reforma? Mira, dato mata relato. Y el dato mata el relato porque esas pretensiones que el gobierno ha anunciado, que aumentaría el gasto en salud, que aumentaría el gasto en la inversión pública, es un relato como para que la gente apoye la reforma. Pero los datos matan ese relato. ¿Y cuáles son los datos? Que los nuevos gastos que está indicando el gobierno que haría con la reforma fiscal para la salud apenas alcanzarían al 9.8% como porcentaje del gasto total, cuando antes de la pandemia el gasto en salud superaba el 11%. Pero también lo propio podemos decir del gasto de capital. Para el año 2025, el gasto de capital sin reforma, según dice el presupuesto que han presentado, es un 12% del gasto público total. Y con la reforma pasaría a 14%. Es decir, que lo que están situándolo es a igual nivel a como se encontraba antes del COVID-19. Por lo tanto, el dato mata el relato. Pero además, siguiendo esta expresión de que el dato mata el relato, el gobierno presentó una proyección de 4 años y dice que puede manejar la economía con crecimiento y con estabilidad de precios sin reforma. Entonces, si eso es así, si el gobierno ha bajado la pobreza, como dicen ellos, si el gobierno ha aumentado el empleo, como dicen ellos, ¿para qué necesitamos una reforma? La reforma es innecesaria, por lo tanto, el dato mata el relato. Bien, la última pregunta, bueno, Bruno. Llegamos ya, lamentablemente, quisiéramos seguir conversando con usted, aprendiendo, y que la persona, el pueblo en general, pues pueda entender este asunto. La pregunta mía es, el gobierno pretende recaudar unos 122 mil millones de pesos, pero mi pregunta es, neto, ¿cuánto se lleva la evasión y qué realmente le va a quedar al gobierno? ¿Le quedaría? Si se planteara, si se ejecutara como está, podría eso, lo que queda realmente. El gobierno ha demostrado incapacidad para reducir la evasión y también para reducir la elusión fiscal. La evasión fiscal por el lado del impuesto sobre la renta supera el 50% y por el lado del ITEVIC supera el 40%. Entonces, si el gobierno hubiese demostrado de que lo está bajando ambos, bueno, pudiera tener tal vez autoridad como para pretender hacer una reforma, pero no lo ha hecho. Por el contrario, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, el déficit del sector eléctrico ha aumentado en esta gestión gubernamental respecto al pasado. Es más, yo he dicho que este gobierno ha llegado a su límite de competencia. Ya no puede dar más. Bueno. Gracias, licenciado, gracias. Teníamos muchas inquietudes. Sí, hay muchas más, pero sabemos que tiene cosas que hacer y valoramos el hecho de que haya tomado estos minutos en esta mañana ocupada para conversar con la región este, nordeste y sureste del país y responder a nuestras inquietudes. Ha estado con nosotros Ivanhoe NG Cortillas vía línea telefónica. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, agradezco la oportunidad que ustedes me han dado
para traerle un poco de azúcar al estado de ánimo de los dominicanos ante el hecho de que el gobierno con la reforma fiscal lo que le ha dado es sal. Ay, ay, sácalo de la... Ay, ay, ay. Vámonos a la pausa. Muchas gracias, buenos días. De la mañana. Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Wadi Macler Reynoso, director de Azúcar 891 y del Control de la Mañana. Les invito a que se unan a nuestro canal de YouTube. Suscríbase en Azúcar 891 Oficial. Repito, Azúcar 891 Oficial, y ahí verán todo nuestro contenido, tanto del Control de la Mañana como toda la programación de Azúcar 891. Nos vemos ahí.